Seguimos con la composición radial. En este tipo de composiciones, los elementos se organizan a lo largo de líneas que convergen en un centro de interés o en un punto. Entonces nos sirven mucho para crear profundidad y se utilizan mucho en composiciones que implican con la perspectiva implícita. Miren, por ejemplo, vamos a ver esta pieza de Ansel Kiefer. Aquí vemos de que todo está convergiendo en el eje central. Todas las líneas convergen en un centro. Y los elementos que podemos ir poniendo en esas líneas, de alguna manera u otra, van a tener una relación específica a la profundidad que implican esas líneas. Entonces da mucha profundidad. Ahora, este tipo de composiciones se utilizan mucho para fotografías, para dibujos, todo lo que tiene que ver con arquitectura, una ciudad, cosas de paisajes urbanas, etcétera. ¿Por qué? Porque dan esa profundidad. Miren, vamos a Photoshop y vamos a ver unas piezas. Aquí vemos una pieza de Botticelli. Acuérdense que en estas épocas se estaba empezando a utilizar la perspectiva, ¿sí? Inventada por Brunelleschi, bueno, descubierta por Brunelleschi y luego convertida en una técnica. Y aquí en esta composición vemos totalmente la influencia de la perspectiva, ¿sí? Todas estas líneas, como estamos viendo, convergen en un punto. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra, ¿sí? Convergen. Y las de abajo convergen en el mismo punto, ¿sí? Entonces le da esa sensación de profundidad. Ahora, este tipo de composiciones son obvias y pueden llegar a ser un poquito aburridas si es que no metemos elementos de los cuales puedan llegar a romper un poco, pero cumplen su función. Y si queremos hacer profundidad, dar la sensación de profundidad, este es el tipo de composición que debemos de utilizar. Aquí otra vez todos los puntos engranan, todos están alineados. Como les decía, se hacen un poco obvias las composiciones, pero cumplen con esa función porque pues, es lo que estamos tratando de decir, dar esa profundidad. Todos los elementos se alinean a lo largo de las líneas. Miren, vamos a ver otro ejemplo, que esta pieza a mí se me hace extraordinaria. Y aquí la particular que tiene es de que son dos puntos de fuga, dos centros de interés. Acuérdense de lo que estábamos diciendo, los elementos se alinean hacia un centro de interés o en este caso dos centros de intereses. Y aquí vemos, por ejemplo, que se están alineando hacia acá con todas estas líneas. Pero por el otro lado también se están alineando a otro punto de fuga, a otro centro de interés. Nuestros personajes, esta composición, por ejemplo, a mí se me hace nada aburrida, es bastante interesante. ¿Por qué? Porque utiliza a estos tres personajes principales, pero en realidad son estos dos, que es la pareja y este personaje en primer plano, para romper, ¿sí? Esa profundidad, esa línea que está dirigida hacia un centro de interés. Nos está centrando a estos personajes centrales, ¿sí? Estos que tenemos aquí, en primer plano. Entonces, de entrada nos da un sentido de profundidad con todos los elementos que están alineados a esas líneas, a esa profundidad. Estos personajes, por ejemplo, también están alineados a esa perspectiva, ¿sí? Y le dan ese movimiento. Entonces, una manera de volver interesante este tipo de composiciones, si es que queremos entrar a esa profundidad en detalle, es poner elementos en los cuales rompan esas líneas a diferentes ejes para que se vuelva más profunda la composición.
Y esto, como lo estábamos comentando, se da mucho en el dibujo. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Todos estos puntos de fuga, si se dan cuenta, hay muchos puntos de fuga. Bueno, perdón, hay un solo punto de fuga, pero hay muchas líneas de convergencia. Y todas convergen en ese punto de fuga. Los elementos se alinean a, esas, a ese centro de interés o ese punto de fuga. Aquí vemos lo mismito, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos crear una sensación de profundidad, estas composiciones radiales son las que se utilizan. Otro ejemplo. Siempre dan ese sentido de profundidad. Aquí la diferencia de estos dibujos con la pintura que vimos de Caillebotte, pues es muy diferente porque pues bloquea las líneas, o sea, los elementos que están alojados en esas líneas con dos verticalidades muy poderosas, las cuales lo vuelve más profundo. Ahora, otra particularidad que tienen es este tipo de composiciones es de que nosotros también podemos desviar el centro de interés. ¿Sí? Y si desviamos el centro de interés, forzamos al espectador a que se mueva a través de la pieza. Así como estábamos viendo las composiciones circulares y elipsoidales, que de alguna manera nosotros podemos encontrar la manera de estar moviendo el ojo del espectador. Aquí también lo podemos hacer si cambiamos el centro de interés. Si se dan cuenta, aquí las líneas de perspectiva convergen acá. ¿Sí? Estas líneas nos ayudan a que los puntos converjan. ¿Sí? Y aquí tenemos acá y acá. Pero en esta composición, la vista con este puente o camino nos forza a irnos hacia la derecha, afuera del centro de interés. Entonces, esta pieza se vuelve interesante. ¿Por qué? Porque nos está metiendo a la pieza y nos está forzando a darle la vuelta. Entonces, en conclusión, estas composiciones son muy útiles y son muy importantes para dar la profundidad necesaria que nosotros queremos dar a nuestras composiciones. Dependiendo de los elementos que nosotros vayamos a ir colocando, podemos lograr mayor profundidad. Pero también tiene la particularidad de que podemos mover el eje de interés, ¿sí? Con líneas para que no converjan todas esos elementos sobre ese centro de interés y volvamos más interesante la pieza. ¿Sale? Bueno, pues aquí terminamos este módulo y vamos a pasar a hacer ejercicios. Pero antes de pasar a hacer un ejercicio, vamos a resumir los tipos de composición. Como estábamos comentando, hay muchos tipos de composición y hay mucha polémica en cuáles son los tipos de composición. Para efectos prácticos, escogí estas, a mí se me hacen las más prácticas y las más útiles. Con este tipo de composiciones, si nosotros hacemos una mezcla dentro de una composición de todas estas líneas, porque en realidad son líneas las que están convergiendo en un centro de interés o hacia donde podemos llegar a ubicar a nuestros personajes, tenemos más que suficiente para hacer realmente una composición digna de ser profesional. Ahora vamos a entrar ya a otra etapa en la que ya tenemos este conocimiento en el que estamos viendo y analizando y sabiendo qué líneas son las que cortan, qué tipos de composiciones son las que podemos llegar a utilizar. Y ahora vamos ahora sí a comenzar a hacer las composiciones en base a estos conocimientos. ¿Sale? Entonces pasamos al siguiente módulo y nos vemos por allá.